Estos simplemente son documentos y apreciaciones y estudios que todo gobierno, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, realiza. Estamos conectados con nuestro invitado Andrés Gómez de la Torre, él es especialista en temas de seguridad e inteligencia, para que nos diga cuál es la importancia de lo que ha ocurrido y por qué se ha filtrado información tan importante. Señor Gómez de la Torre, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, manifestarles que no solo es un problema estrictamente peruano, ¿ah? Eso hay que tenerlo claro. Este es un problema, digamos, que comenzó a hacerse visible en el caso chileno por una filtración documentaria que implicó la renuncia del jefe de Estado Mayor del Ejército, el EMCO chileno, el general Paiva, y luego con el transcurso de los días hemos conocido que han ido otras filtraciones. En el transcurso de estas horas ha adquirido mucha preocupación el tema mexicano. En este momento México está en una situación muy complicada, particularmente en el ejército mexicano, no en la Secretaría de Defensa mexicana ni en su Comando Conjunto Estado Mayor, en el ejército. Y en la mañana nos hemos despertado con esta noticia de esta tremenda filtración que caracteriza al caso peruano, que efectivamente, como bien se ha expresado, involucraría al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas. Bueno, lo de México es gravísimo porque la filtración de esta información revela que varios gobiernos tendrían nexos con cárteles de narcotraficantes allí en México. Eso en la parte del país norteamericano. En la parte nuestra, este escenario bélico que plantea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas frente a Chile por el diferendo marítimo que en su momento existía y ese triángulo de cerca de 4 hectáreas en el límite Perú-Chile, ¿realmente podría constituir un conflicto diplomático, sin llegar a lo bélico, un conflicto diplomático la filtración de esa documentación? Bueno, en primer lugar, creo que los chilenos tienen un problema grave con Argentina, porque de lo poco que se sabe, y he tenido acceso a 2 o 3 documentos, la percepción que existe y que hay desde el Comando Conjunto del Estado Mayor chileno es muy complicada respecto a Argentina, hay mucha desconfianza. Y aparentemente se estarían revelando actividades que pueden frizar, repito la palabra en buen castellano, frizar en el espionaje. Parece que hay mucha desconfianza de los militares chilenos frente a la Argentina. Entonces, para comenzar, creo que el Estado Mayor Conjunto, el EMCO chileno, tiene para comenzar un problema con Argentina y el propio gobierno. Esto tiene aristas diplomáticas y eventualmente también con el Perú, si es que se confirman esos documentos que aún todavía no he tenido acceso. Quiero subrayar algo muy importante, que este problema no solamente tiene un ángulo exterior de las relaciones internacionales, de la política exterior, sino también un ángulo de carácter doméstico. Se está hablando en Chile de la intervención militar en la famosa región de la Araucanía, tan complicada y tan compleja, y la posición de las Fuerzas Armadas. Entonces estamos hablando de un doble problema en las filtraciones, por lo menos peruano-chilenas, vinculadas al ámbito exterior de las relaciones con los países vecinos y luego al ámbito interno vinculado a lo que es el manejo del orden interno, los procesos subversivos, insurgentes, las nuevas formas de violencia política, etcétera. Es decir, el problema es mucho más complejo de lo que aparenta ser por ese carácter externo e interno que tienen a la vez en el tema muy peculiar chileno y peruano. Así es, pero si vamos a hablar de nuestro país, la información que se ha hackeado es, por ejemplo, el plan Fortaleza del Sur y Sierra, los planes Pucará y Victoria 2, y lo que explica en este informe de un medio chileno y medios nacionales es cómo el Perú quiere conocer cuál es el nivel de armamento que tiene Chile y cuál es la estrategia que podríamos aplicar en todo caso exista algún conflicto bélico, ¿no? Por la frontera que tenemos con ese país vecino. Yo quiero saber cuál es la importancia de esta información y si ya el Comando Conjunto se ha pronunciado. Hay información oficial, hay respuesta de cómo este grupo de hackers Guacamaya llega a tener información tan sensible. Bueno, sin duda que es un tema muy complicado para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
No sabemos la profundidad aún, porque recién estamos comenzando a desbrozar cuál es el tipo de documentos que hay. Por ejemplo, ¿qué me sorprendió a mí? Que inicialmente parecía que eran los comandos conjuntos, como dije, el EMCO chileno y el Comando Conjunto peruano, pero en el transcurso de las horas de hoy se conoce que es el Ejército Mexicano. Es decir, todavía estamos embrionariamente hablando de qué tipos de documentos se están filtrando. Desde luego que a mí no me preocupan tanto los planes que existen de defensa de todos los países. Lo que me preocupa es lo endeble que aparentemente estarían siendo custodiados los documentos más importantes que involucran a la seguridad nacional. Claro. ¿Qué hacer? Lo primero, supongo yo e intuyo yo que habrá una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, porque este es un tema interno, doméstico, externo, que puede comprometer a las relaciones exteriores y también de inteligencia, también, de tal manera que sería el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que se reúna para analizar la magnitud y el impacto de las filtraciones, la profundidad. Y luego, obviamente, está el Congreso de la República, mediante las comisiones parlamentarias de Defensa Nacional y Orden Interno e Inteligencia, para ejercer las funciones fiscalizadoras y de investigación que meritúen este terrible suceso, que creo que es el más grave que hemos tenido en la historia nacional. Igual hoy día ven ustedes los medios mexicanos, es lo más grave en materia de filtración que se ha producido en México, a pesar que hoy día el presidente Manuel Andrés López Obrador ha intentado obviamente minimizar los hechos, que dicho sea de paso no solamente involucran a su gobierno, a Morena, sino también al PAN y al PRI, es decir, a todos los partidos gobernantes, de tal manera que estamos en una situación muy delicada, que no es exclusiva o privativa del Perú. Pero yo quiero saber algo, porque entiendo que más allá de la filtración, el escándalo mediático surge cuando se levanta la noticia por la preparación del escenario bélico que estaría haciéndose desde el país, según la filtración de la documentación de secretos de Estado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que el Perú se estaría preparando para un escenario bélico. Yo le quiero preguntar algo lo que usted acaba de mencionar. Si es que eso es normal, natural, en el marco de la defensa de la soberanía de un país. Prepararte ante escenarios que no están ocurriendo, pero que pueden ser escenarios probables futuros. No se sabe si 1 año, 10 años o 100 años, pero son escenarios probables. ¿Eso es normal en todos los países, según la revelación que se ha dado a través de la filtración de esa documentación? Sí, mire, las hipótesis de conflicto convencional y no convencional son eso, hipótesis de conflicto, de preparación. Esto no significa albergar de una u otra manera actitudes agresivas o expansionistas. Esto simplemente son documentos y apreciaciones y estudios que todo gobierno por intermedio de sus Fuerzas Armadas realiza. Ese no es tanto el problema, porque es obvio. Ahora, sí me parece que en el caso chileno he analizado 2 documentos, mi opinión personal, que hay una sobreactuación o sobredimensionamiento argentino. Es decir, que de la perspectiva chilena se está magnificando mucho el poder de recuperación de capacidad operativa de las Fuerzas Armadas argentinas y las intenciones, además, particularmente de un gobierno tan débil como es el gobierno del presidente Alberto Fernández. La novedad en todo esto, estimados, es que según la perspectiva de los militares chilenos y de su comando conjunto, hay 3 niveles de percepción de amenaza. El Perú está en 2. En la categoría 2, amenaza intermedia. Bolivia en la categoría 1, que es amenaza muy poco probable, baja. Pero Argentina, a raíz que ha hecho un anuncio de recuperación operativa de compra de armamento, ha subido de calificación a la nivel 2, es decir, amenaza intermedia. Entonces, para la percepción de amenaza que tiene los militares chilenos y comando conjunto, el Perú está en el mayor grado con relación a los otros 2 vecinos que tiene Chile, está en el grado intermedio. Así es, pero bueno, si hablamos de superioridad bélica, Chile es superior. Y si Argentina compra estos armamentos, como usted menciona, ¿en qué nivel lo podría colocar? Mire, la Argentina tiene en este momento una muy endeble política de defensa y las inversiones proyectadas son mínimas. Tanto el Perú como Argentina tienen una situación
muy complicada y muy comprometida a nivel de operatividad de las Fuerzas Armadas, eso es público, de tal manera que por eso decía yo criticaba un poco la percepción que tienen los chilenos, porque definitivamente Argentina hoy día en términos de defensa y en términos militares no es ninguna en absoluto amenaza para los intereses de seguridad de Chile. Y otra cosa que quisiera recalcar, que también creo que es muy importante, ¿no? Que si bien Argentina y Chile tienen en este momento algunas divergencias en materia de plataforma continental, en materia de conflictos de competencia en el sector austral, etcétera, esto en absoluto debería ser interpretado como una especie de actitud agresiva o de lo que los argentinos intentaron hacer el 78 en el canal de Beagle o el 82 con Malvinas con Inglaterra. De tal manera que me parece que hay una sobreactuación y sobredimensionamiento de las Fuerzas Armadas chilenas respecto de sus percepciones de amenaza. Bien, el gobierno peruano, frente a esta situación, ¿cuál tendría que ser la postura que adopte? Bueno, en primer lugar, como he expresado, investigar el fondo del asunto, ver cuáles son los impactos, cuál es la profundidad y cuál es la afectación, ¿no? En términos de seguridad nacional y de relaciones internacionales. Por eso es que será muy importante, desde mi punto de vista, no es necesariamente un comunicado del Comando Conjunto, sino una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el cual, entre otros, está el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el jefe del Comando Conjunto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el canciller, Economía, para hacer una primera evaluación de estos impactos y ver la profundidad. De acuerdo a esto, proceder en estrategias en el ámbito interno y externo, y en el caso del Congreso, mayor proactividad de las comisiones parlamentarias de Defensa Nacional y Orden Interno e Inteligencia, que de manera reservada pueden hacer una sesión conjunta, invitar a los involucrados directamente para poder ejercer su función fiscalizadora y de control político. Señor Gómez de la Torre, a partir de este episodio de estos hackers autodenominados guacamaya, sé que en el transcurso de los años en la historia del mundo muchos secretos se han revelado mediante ese mecanismo, ¿no? Los hackers que tienen una postura, algunos dicen que estos señores guacamayas tienen una postura antibélica, que lo hacen por un tema de la pacificación del mundo. ¿Cómo podemos estar nosotros blindados frente a ese tipo de personajes? ¿Cómo podemos resguardar nuestra información tan importante como estrategias bélicas ante el país vecino, con una historia que ya hemos tenido antes de la guerra con el Perú y Chile? Exitosa. Bueno, en primer lugar, subrayar que en el ámbito de la guerra ucraniano-rusa, los rusos están empleando intensamente los ciberataques. Hay un grupo denominado Conti privado que aparentemente estaría siendo financiado por el Estado ruso. Hay una gran actividad en términos de ciberconflicto, ciberguerra y ciberataques por parte de Rusia a Ucrania. También lo hizo Rusia con Estonia el año 2006, y entonces realmente es difícil precisar si esto viene por Rusia. Hay una alta sospecha, por cierto. China ha desarrollado una capacidad muy importante en esta materia, y otros grupos privados y de interés, como usted dice, por ejemplo, pacifistas. Si alguien por ahí intuye que puede ser necesariamente un ataque desde grupos de izquierda, bueno, habría que ver que AMLO es un hombre que no es necesariamente de derecha y está siendo muy afectado por esta masiva fuga de información de parte del ejército mexicano. Entonces realmente va a ser muy difícil tener a ciencia cierta la información de dónde realmente viene esta acción, que no es nueva, repito, no es nueva, y efectivamente asegurar al máximo los mecanismos de seguridad protectiva para evitar esas filtraciones. Dicho sea de paso, ya han existido en el Perú con la Digimin hace pocos meses, y bueno, hay que tomar esas medidas, ser muy proactivos y ser muy prospectivos también. Bien, Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Encantado y muy buenas noches.